En el video anterior vimos todo lo que conlleva el procedimiento registral y la buena fe, que viene a ser uno de sus pilares existenciales. Hablamos también sobre los tomos, las fichas y las partidas electrónicas, e incluso a cómo leer el asiento registral. Si todavía no han visto el video anterior, deberían ir a verlo ahora haciendo clic en el siguiente recuadro. Es importante pero no indispensable para entender el tema que abordaremos en este video. Bien, hoy hablaremos del contrato de compraventa, que básicamente es lo que hacemos todos los días. Por ejemplo, cuando vas a comprar una gaseosa en la tienda de la esquina, estás celebrando un contrato de compraventa y pagando impuestos, por supuesto. Toda nuestra vida está rodeada de contratos y cada contrato, sobre todo el de compraventa, tiene elementos que lo caracterizan como tal. Para saber si estamos frente a un contrato de compraventa, tienen que reunirse por lo menos los siguientes tres elementos. Las personas que intervienen, o sea, vendedor y comprador, el objeto de la venta y el precio. Empezamos precisando algunas cosas sobre las partes intervinientes. Primero, para dejarlo en claro, cuando digo partes, me refiero tanto al vendedor como al comprador. Ambos tienen la posibilidad de ser personas como tú y yo, personas naturales, o empresas, personas jurídicas. Y pueden ser más de uno sin ningún problema. La única condición es que las partes tengan capacidad de ejercicio, que viene a ser la capacidad de poder firmar contratos, y es diferente en el caso de una persona natural y el de una persona jurídica. Para que una persona natural tenga capacidad de ejercicio, lo único que se debe cumplir es lo siguiente: que sea mayor de edad y que no tenga ninguna especie de discapacidad mental que le impida poder discernir. Sin embargo, siempre nos podremos encontrar con el caso en donde una persona muy anciana que padece de demencia senil es dueña de una casa y por necesidad económica necesita venderla. En casos como ese, se deberá acudir a los juzgados para que, a través de un proceso de interdicción, nombre como curador a un familiar cercano y éste pueda disponer de sus bienes. Y en el caso de una autorización para que el inmueble de menor de edad pueda ser vendido. Está de más mencionar que tanto para el proceso de interdicción como para la autorización para vender el inmueble de menor de edad, se deberán tener pruebas y razones suficientemente convincentes para el juez. No podemos vender la casa a una persona incapacitada de celebrar contratos solo porque sí. Cuando se trata de una persona jurídica es más simple. Solo debemos solicitar un certificado de vigencia de poder de registros públicos donde se acredite que la persona que representa a la empresa tiene facultades para firmar un contrato de compraventa. Lo mismo debemos hacer en el caso que una persona natural actúe en nombre de un vendedor o comprador, ya que para disponer de los bienes inmuebles de una persona a quien se representa, se necesita contar con un poder inscrito en registros públicos. Por otro lado, si una de las partes es extranjera y cuenta con pasaporte o carnet de extranjería, deberá solicitar el permiso para firmar contratos, el cual tiene una vigencia de 30 días y se tramita vía internet en la página web de Migraciones. Dejaré el enlace directo en la descripción del video. Hablemos ahora del bien objeto de venta. El artículo 140 del Código Civil especifica 5 elementos para que un acto jurídico, en nuestro caso la compraventa, sea válido. En este video nos centraremos en 3 de ellos. Primero, que el sujeto tenga capacidad de ejercicio. De eso ya hemos hablado. Segundo, que el objeto sea física y jurídicamente posible. ¿Y eso qué significa? Pues simplemente que no se va a poder celebrar un contrato de compraventa propiamente dicho si lo que se quiere vender es un alienígena de la galaxia Andrómeda. Tampoco si queremos vender sustancias ilegales y esperar a inscribir la venta en registros públicos. Tercero, que el fin sea lícito. ¿Qué quiere decir? Que el derecho no va a hacer valer una compraventa donde, por ejemplo, las partes tengan el propósito de estafar o perjudicar a alguien. Por eso, en el anterior video hablamos de que los actos jurídicos son válidos hasta que se demuestre la mala fe. Como estamos hablando de la compraventa de bienes inmuebles específicamente, entonces vamos a referirnos a casas, departamentos, estacionamientos, depósitos, embarcaciones, edificios, locales comerciales, etc. De la misma forma, se pueden vender las acciones y derechos que alguien tenga sobre un inmueble. ¿Y qué quiere decir esto de acciones y derechos? Pues nada más que la parte de propiedad que tiene una persona sobre un inmueble. Por ejemplo, imaginemos que los propietarios de una casa son una pareja de esposos y que con el paso de los años llegan a tener 3 hijos. Uno de los esposos lamentablemente fallece y por derecho el viudo o la viuda y sus hijos se convierten en nuevos propietarios con un porcentaje de 12.5% para cada hijo y 62.5% para el viudo o viuda que ya contaba anteriormente con el 50% de propiedad. ¿Y cómo se llegó a ese cálculo? Simplemente se dividió el 50% que le correspondía al esposo fallecido y se dividió entre los 4 nuevos propietarios. Esos porcentajes son llamados acciones y derechos y puede ser objeto de una compraventa sin ningún problema. También tenemos lo que se llama compraventa de bien inmueble futuro.
que normalmente se da cuando una constructora vende departamentos que todavía no han terminado de construirse. Estos contratos se encuentran sujetos a la condición de que el departamento sea construido, independizado e inscrito a nombre del comprador. ¿Y qué significa que un departamento esté independizado? Pues este término se utiliza porque cuando se realiza la venta, la constructora es dueña del terreno en donde se realiza la construcción. Este terreno cuenta con una partida electrónica a la que llamaremos partida matriz. Cuando finalmente se termine de construir los departamentos, la constructora tiene la obligación de que cada uno de esos departamentos cuente con una partida electrónica, una partida independizada. A esos procesos se le llama independización. Hacer eso toma su tiempo dependiendo de qué tan grande sea la construcción, pues puede tardar hasta años. Y lo que sucede es que a veces los dueños de uno de los departamentos que se compraron como bien futuro y que todavía no se encuentran independizados desean venderlo. Esto es posible, pero no se podrá inscribir la venta a nombre del nuevo propietario en registros públicos hasta que se independicen cada uno de los departamentos que se adquirieron por contrato de bien futuro, ya que todavía no existe una partida electrónica independizada, ni tampoco se podrá comprar con un crédito hipotecario. Hablemos ahora del precio, como último elemento esencial para tener un contrato de compraventa propiamente dicho. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el precio siempre debe ser dinero, ya sea de moneda nacional o extranjera, ya que si lo pagamos en especies estaríamos hablando de un trueque o un intercambio, y ya no de una compraventa. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que los pagos no se pueden formalizar en efectivo. Para evitar la evasión de impuestos y formalizar la economía, el gobierno peruano emitió una ley que obliga a todos los ciudadanos peruanos, cuando vayan a realizar una compraventa mayor a 5.000 soles o 1.500 dólares americanos, que los medios de pago sean a través de una entidad financiera y en las formas siguientes: depósitos en cuentas, giros, transferencias bancarias, tarjetas de débito expedidas en el país, tarjetas de crédito expedidas en el país y lo que comúnmente se usa, que son los cheques de gerencia con la cláusula o sello de no negociables. Eventualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas podría adicionar o modificar uno de estos medios de pago mediante un decreto supremo. Para concluir con la primera parte de los contratos de compraventa, hablaremos ahora de la hipoteca. En términos simples, la hipoteca es una garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, Carlos y Soriana se acaban de casar y están buscando un departamento en donde puedan criar a sus futuros hijos. Una semana después, su corredor inmobiliario de preferencia les muestra el departamento de sus sueños y deciden comprarlo y empiezan a buscar entre bancos para conseguir un préstamo hipotecario. El banco Robibank le ofrece una buena tasa de interés siempre y cuando puedan pagar el 20% del total del precio que ofrecen por el departamento y que se inscriba una hipoteca a favor del Robibank, para que en caso de que Carlos y Soriana no puedan pagar el préstamo, el banco ejecute la hipoteca y pueda rematar su departamento para cobrar su deuda. Es importante señalar que las hipotecas solo recaen sobre bienes inmuebles y necesitan estar inscritas en registros públicos para que queden constituidas. La persona a la que se inscribe una hipoteca a favor puede ser un banco o una persona natural sin ningún problema. Esas son las llamadas hipotecas condicionales. Dentro de esta clase de hipotecas existen lo que se conocen como las hipotecas específicas, que cubren, como su mismo nombre le indica, una deuda determinada, y las hipotecas sábana, que pueden cubrir deudas presentes y futuras. Ahora, existe otra clase de hipoteca no tan común hoy en día, pero que es posible de darse. Se trata de la hipoteca legal, que no es más que la hipoteca que constituye el registrador de SUNARP de oficio, es decir, sin que ninguna de las partes se lo pida, cuando se da cuenta de que no se ha completado parte del precio. Por ejemplo, Manuel le vende su casa a Laura y acuerdan que el precio se pagará en 3 partes durante el año. Cuando Manuel haga el primer pago y inscriba la compraventa, el registrador constituirá una hipoteca legal a favor de Laura, ya que todavía no se ha completado de pagar la casa. Hoy en día lo que se hace, cuando no se termina de pagar el precio total y no se ha inscrito la compraventa en registros públicos, es solicitar un bloqueo registral. El bloqueo registral tiene la finalidad de impedir que se inscriba cualquier otro acto sin que antes no se inscriba la compraventa, y se solicita en una notaría con la copia de la minuta en donde conste el acto y el inmueble en cuya partida electrónica será el bloqueo. Asimismo, esta técnica también es utilizada por entidades financieras antes de otorgar un crédito hipotecario. Así también tenemos la recientemente publicada y regulada hipoteca inversa, que va dirigida especialmente a las personas de tercera edad, en donde una entidad financiera otorga un desembolso único o mensual al propietario de una casa a cambio de hipotecar su inmueble. El banco recién ejecutaría la hipoteca con el fallecimiento del titular o del último de los cónyuges, tratándose de una sociedad conyugal.
Por último, y para terminar con las hipotecas, mencionaremos las causales más comunes de extinción. Cuando se extingue la obligación que garantiza, cuando el acreedor renuncia por escrito, cuando el inmueble se destruye totalmente y por caducidad, cuyo plazo es de 10 años cuando las hipotecas son constituidas a favor de personas naturales o jurídicas. Las hipotecas constituidas a favor de entidades financieras no caducan jamás. El levantamiento de hipoteca, mientras no caduque, es otorgado únicamente por el acreedor y debe ser elevada a escritura pública para su inscripción en la partida del inmueble. Algo importante que se debe tener en cuenta es que incluso si la hipoteca otorgada a una persona natural ya caducó, se debe solicitar el levantamiento de la hipoteca en registros públicos para que la propiedad quede totalmente saneada. Una vez que se inscriba el levantamiento de hipoteca, la propiedad se encontrará libre de gravámenes. Con esto hemos terminado la primera parte del contrato de compraventa. En el siguiente video veremos casos prácticos sobre la forma de pago y cómo comprar o vender una casa cuando un inmueble cuenta con una hipoteca, embargos y o cargas. Denle un me gusta y suscríbanse activando la campanita para no perderse ningún video. No olviden compartir con la gente a la que creen que también les sería útil. Me sería de infinita ayuda para seguir creando contenido. Les ha hablado Freddy Ascensios. Hasta la próxima.